Nos convocamos para este singular evento, nada más y nada menos que el lanzamiento del libro titulado Guarambaré Xetaba por Haití. Y para dar inicio nos ponemos de pie para saludar a nuestra patria con la entonación del himno nacional patrio con fervor. Muchas gracias a todos por su presencia. Ya después la licenciada estará nombrándole a cada uno. A continuación, escucharemos la biografía de la licenciada Blanca Celina Méndez. Blanca Celina Méndez de Adorno nació en la ciudad de Guarambaré el 31 de julio de 1979, hija de Américo Méndez y Francisca Riveros, casada con Severiano Adorno. Tiene 2 hijos, Adán y Gabriela Yertí, 4 nietos, Tiara, Matías, Taís y Milagros Yertí. Sus estudios los realizó. Los primarios los realizó en la Escuela Básica número 91 Medalla Milagrosa. También su secundaria lo realizó en el Colegio Nacional de Guarambaré, actual Natividad de María, obteniendo el título de bachiller comercial. Profesora de Educación Escolar Básica primero y segundo ciclo del año 1998 al 2000 por el Instituto de Formación Docente Emiliano R. Fernández. Especialización en Lengua y Literatura Castellano-Guaraní por el Instituto de Formación Docente Emiliano R. Fernández. Licenciada en Lengua Guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, filial Guarambaré. Posgrado en Aprendizaje basado en Redes y Liderazgo por la Universidad Nacional de Asunción. Posgrado en Gestión Pedagógica y Curricular, Centro Educativo Regional Sacurio Ríos. Posgrado en Formación Metodológica Evaluadora. En proceso de defensa de tesis para la obtención del título Maestría en Educación por la UNADES. Su experiencia laboral: bibliotecaria en el Centro Educativo Emiliano R. Fernández en el 2002 al 2006. Docente catedrática en el Instituto del Centro Educativo Emiliano R. Fernández entre el año 2002 al 2006. Docente catedrático en el Instituto de Formación Docente Emiliano R. Fernández. Escuela Básica número 91 Medalla Milagrosa. Escuela Básica número 4661 Basilio Mancuello Riveros. Escuela Básica número 6237 Tesameana. Escuela Básica número 6654 Privado Divino Niño Jesús. Colegio Nacional de Sameana. Colegio Nacional Medalla Milagrosa. Universidad Privada de Huela. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Instituto de Formación Docente San Roque González de Santa Cruz. Directora del Colegio Nacional Medalla Milagrosa entre el año 2013 y 2016. Resolución número 2014-2013. Directora académica del Instituto de Formación Docente Privado San Roque González de Santa Cruz en el año 2019 al 2024. Supervisión de apoyo técnico pedagógico, 7 de abril del 2017, por la resolución número 6386, con 7 años en el cargo. Sus actividades: a ella le gusta la poesía, tiene más de 40 poesías escritas, 3 de ellas publicadas en los libros Un vuelo de 2, Viajando por el cielo, libro editado por el Centro Educativo Emiliano R. Fernández, bajo la dirección y coordinación de las profesoras licenciada Olga López de Franco y la magíster Ana Magdalena Velázquez, y poetas y poetisas de Guarambaré, de la licenciada Delia Picahua, dirigente deportista del Club 25 de septiembre, miembro del Club de Lectura Esperanza, miembro de la Comisión Cultura Galopa y Vito, coordinadora del elenco de teatro Caná 2011-2012, puesta en escenas del Solterón de Mario Ayey Mora y Ñandel Tucuera de Narciso Colmán, presentadora de eventos, actos culturales, Expo Guarambaré, planificadora y evaluadora en tiempos de pandemia para la plataforma
plataforma Tu Escuela en Casa del Ministerio de Educación y Ciencias 2020-2022, miembro de grupos Poetas Iberoamericanos. Todo esto y más es la biografía de la licenciada Blanca Celina Méndez de Ador. Fuerte los aplausos, por favor. Y Jorge Beba Opaba Bebemara. Shaguilleta Itepemere, Bello Jaguere Pesemoiruko Aracoabe, Caray Intendente, Derera Itepe Malmaba, Tapisacuera Oiva, Coaracoabe. Serorgue Terei, Bello Jaguere, porque Coaracoabe, Betei Ara, importante Terei va a ser, Jae Betei, que era Oiva Gina, Oputaba Gina Jae Baisha, Yepabe, Arabo Abute Behina, Japena, Coana Ocesa Puna. Shaguille Pare Bello Jaguere Pesemoiru, Jae Macaray Intendente, a Beiche Supe, Jae Nala, Ore Reina, Ore Motor, Ayepa, Jae, a Beina Setuna y Poribeima Baco Árabe, Jaca Catusai Coape, Barrio Beimene, Ogaitere, porque me va a pedir que era el bote, pero bueno, como hay coño nivel, da Jaishani. A prometer algo su peor sentaja, porque cuando ahí llegué por año hoy a ver si tú a lempiapo, upevare cuara cuape importante terei lleven guara. Concejal Hernán, aguilleta intente ver ellos agüere, se moirú a veico aracoape, señora María Elsa, expresidenta de la seccional Colorada también, Caraí, comisario, Aguilleta intende a medir Ramón Garcete, que a ver ese fue lugar a Coape, Santo Tejara, Supervisión Educativa 1124, Pegua, Magíster Ana Magdalena Velázquez, se puede dejar a medir Gina, ayer Paco Ara Coape, o incentive formación docente, o en Jaisha Beijina, puede dejar a Olga López de Franco, o en Jaisha Beijina, puede dejar a Juana Arguello de Alcarenga, Jaicuera se puede dejar a Cuejina, formación docente, ayer a Paitejina, allá por Tepiapo, Jaicuera, se puede Jahuecha, Hacero Guaraguata por Ajabu, Hace por Oribetema, o Aracoape, Abello, Incentive, se puede dejar a primaria Pegua, tercer grado, se la mejor alumna, allá puede dejar a Rubí. Aguilleta Intente, gracias por tu cariño de siempre, profe Rubí. Ese cariño yo lo llevo muy en alto, profe, porque ella siempre me elogia donde me encuentras, esta igual, esta día ya pota, ya ahora y terei, da igual ni pasa, para esta super aguille, ayer va. Supervisora Estela, supervisora Graciela, aguille, bello jaguere, peche muy único, aracoa, voy a dejar a Catalina Guillén, Shaniru, Omar a veces nivel curi, poco y Ari, supervisión de hacer un manalo ya por ahí terei, curi te piapo, pero guare, ellos agüeres se fue un guara coabe, importante terei a ver se ve beba, ayer va. Ya guare coabe y mita cuña y por a beba ni ande estaba guarambarebe, dana arguello, aguille dana ellos agüeres, ya igual ellos ande estrella bebe a ese comadre, Shangiru a veía ayer va, aguille ellos agüeres coara coabe. Pues ahora David Galeano, Ateneo de Lengua y Cultura, Peguape, Jaelina, Bojapuja, título a recibir a Cuelina Curí, a informar y en tu abuela, se ha empujado a final de educación escolar básica, Instituto de Formación Docente Emiliano R. Fernández, Ventajaela, Apolo Alama, Seba, pero Guaré, Corero, Guaré, con las mejores docentes, ayer para Teresita, fuimos bendecidos, tuvimos los mejores docentes, ¿sí? Y yo creo que es así porque la generación de Emiliano R. Fernández ocupamos puestos muy importantes, docentes, directores, supervisores, que están en la pero ayer baja un pea porque lo llegué como de Porangui. A ver, Cuñacaray, escritora Salvadora Pico, gracias por venir a este evento que es muy importante para mí. La licenciada Nelia Picahua también es una de mis inspiradoras. Veí libros de donde te o no se va a vivir, se han muñequeado, pues a ver los se tú han dicho bueno, su peca tu esté, por esa mano, bueno, en la pura hey, Nelia Mar. Cuando lo que sea, en tu hace nace, pues a la porque es esa
Los sábados eran sábados de tertulias para nosotros, a la gente va a cantar la cultura. A gente es subir a frente. Señora Niña, gracias por venir, gracias por tu cariño también desde ese espacio en que ella le tocó dirigir nuestra comunidad. Ella pensó en mí para dirigir la expo, ¿sí? Y yo también soy presentadora no solamente de actos culturales de las instituciones educativas, aunque me gustan mucho más los actos culturales, ¿verdad? Pero también me incursioné en otro ámbito, ¿verdad?, de la expo, porque ella confió también en mi persona. Muchas gracias. Sergio Ortellado Pagaitepe, a veces a mi tira y mi superina, metafóricamente, areva, porque hoy miramos, pero peteíta, pisa, marangatu, hakatu, purigabe, que está, pora, oeru, how pensaña de taba peguana, pero en Javier, se rajacha, cuide, que estaba en una huelga, y lleve, se muere muere guaraguapo. Comisario Rufino Gil debe haber, gracias por ese aprecio y el concepto que siempre me estás demostrando a William Debe. Voy a la misma, siempre se ha en domitir las haces más, pero boja, no muñe encender, muñe haisha guaraní. Ahora lo practica, harja hago yo tiene. Mapa muñe, voy a la misma ya. Entonces, siempre también fuiste mi inspiradora, muchas gracias. Analía, ella es nuestra representante internacional. Gracias, Analía, por estar presente el día de hoy con nosotros. Profesora Suyi, mi directora, Geta Itereima, aprender, Aisambu Muhammad, Dereje Jape, Derejae, Getama, Ajupunteabei. Siempre me tuviste esa confianza, gracias, profe, porque de siempre se promociona. Ahora, Celina Bey, hoy vacancia de lengua guaraní, ella se promociona. Ahora, Celina Bey. Beato mañana a Indebe y traté siempre de no fallar a nadie. Gracias por venir. Profesora Adelaida, mi compañera de siempre, gracias por venir. Para mí es muy importante tu presencia, la presencia de la profe Jackie, mi compañera de escuela, de trabajo, de todo. Profesora Lourdes también, profesora Dora Medina, gracias por venir, profesora Elisa, profe Doy, profe Aide, profesora Griselda, directora de la Natividad, profesora Laura Palacio, gracias por venir, profe Carmen, a quien le hemos sacado canas blancas, canas verdes con Adam, pero siempre con la paciencia, el amor y el cariño. Gracias por ese cariño, porque, oye, hay curado la ya me voy ya te yura paitema, ajá, cura la se me muy buena, así es que ya se yura paitema, pues a la Cintia, pues a la Julia, pues a la Selva, Shaggy, Opagame, Ana, gracias por tus palabras de aliento siempre, por confiar en mí, porque me haces importante siempre, profe, muchas gracias, porque ella hace un proyecto y siempre me dice, dame tu ok, si para vos está bien, es porque está bien. Gracias por esa confianza de siempre. Doctora Daniela, gracias por venir. Ahí mis compañeras de trabajo, actuales compañeras, Lizzy, Ceci, Mari, Yanati, gracias por venir. Tenemos nada más y nada menos acá con nosotros al Tesoro Nacional vivo. Don Pablo Aguilleñe por mí, don Pablo también para mí, recientemente reconocido como Tesoro Nacional Vivo del Paraguay. Gracias, don Pablo, por venir este día a compartir conmigo. Profesor José Aguilletaite, gracias por ese cariño y ese concepto que siempre me tenés. Hilda y Antonio, mis nuevos compañeros de trabajo, Catucurú, los dos, gracias por venir. Y por supuesto a mi familia, está conmigo mi mamá, el motor de nuestra familia, está mi marido, mis hijos, Ada, Gabriela, mis nietos, escucharon ya no, ¿verdad? Yo soy una abuela precoz, ¿sí? Voy a tener ahí voy a enamorar y se voy a enamorar para ver, lleva.
pero gana ahora muy estamos ahí, catuete y luego andata, tenondero como. Abei Gabriela, ya se tu abuela ma abei, Milagro Pierutio, y más como hoy poesía, más hoy Milagro Pierutio, pero no sé, digo, ave, hágame a tenondero todo de onceta. También está mi comadre Estela, gracias por venir. En representación también de la doctora, tenemos una nueva doctora también en la comunidad de Guarambaré, entre Ita. Tenemos una nueva doctora, gracias a ella ahora está con su estudio, no pudo venir, gracias por eso. A los alumnos que me acompañaron este año a través de la charla, yo le prometí a los alumnos de que yo iba a hacer ese libro porque ellos me invitaron como escritora, pero después mi PTI obra, mi PTI anillado, por las años, fuera seco escritora, lleva a escribir, ya publicar, pero una escuela publicado, a prometer que su fuera publicada, pena con Ana a cumplir, esa es mi luz de toda la vida. La de siempre, la que está siempre presente conmigo en las buenas y en las malas. Gracias a Domitila por venir, para mí es muy importante. No quiero olvidarme de absolutamente nadie, les veo a más personas, allá también la señora Teresa, Juana, María, Carmen. Gracias por venir, a todos los alumnos, a todos los presentes, pero no olvidarme de ninguno, porque ustedes son muy importantes para mí, por eso están aquí. Muchas gracias. Y bueno, Ñepotu, Tenonderaitewa, oye Cualcaba, Peba Geñuya, pues, Bejentujahuecha Emiliano R. Fernando. Siempre haya por la verso y fuera. Se la haya por la verso y fuera, de la verso y fuera, de chico y pecuará, mía, se haya por la cartita, se haya por la verso. Allá, aquí ya vamos a la formación docente, se haya pues fuera la calendario escolar, pero haya pues fuera la verso, para que los alumnos puedan recitar. Pero esta es la poesía, la primera poesía que nació oficialmente y que está también publicado en el libro Vuelo de Aros, editado por la profesora Ana Velázquez y Olga López de Franco, dedicado a una persona a quien recientemente hemos perdido, pero que ella permanecerá eternamente entre nosotros, a mi tía Rufina, dedicado a su gallinita, pero en realidad la describe a ella, como es ella. Y quiero leerles la primera poesía que escribí. Dice: Rufina, la gallinita más fina, inspirada en la gallinita de la tía Rufina, cariñosamente tiernas. Plumas blanquitas, bien peinadita, muy coquetona, sale a pasear Rufina, la gallinita más fina. Usa zapatos bien lustraditos y una cartera muy bonita. Muy contenta por la vereda camina Rufina, la gallinita más fina. Pobre Rufina, no se esperó un pollito al charco la tiró. Pobre Rufina, la gallinita más fina ya se ensució. Y es la primera poesía que nació en el año 2002. La otra poesía, la segunda, dedicada a una de las profesoras más emblemáticas también de la comunidad, a la profesora Eugenia Guillén, porque yo practicaba con ella en ese entonces y ella me ocupó a su casa a traerle unos libros. Y entre su rosal me fijé y había unas orugas que estaban comiendo las hojas. Y me inspiré en la oruga de la profesora Catalina para escribir esta poesía que dice así: una oruga devoradora, entre rosas y claveles, dalias y brinquitos, muy contenta se la ve a la oruga, satisfecha de tanto comer. Dice que es vegetariana porque le gustan las hojas en las cuales se aloja. Un poquito por aquí, un poquito por allá, y toditas las hojas tienen unos agujeritos más. Esa es la poesía que nació para la profesora. La música también es poesía, enseguida nos van a acompañar la Asociación de Músicos de Guarambaré. Gracias también por venir.
los amigos del arte pues tenemos que acompañarnos, ¿verdad? Entonces ellos también me acompañan el día de hoy. Ya que estar ahí se llama Vida, porque así como dije, todos son importantes para mí. Bueno, para ir cerrando un poquito y después pasar al momento artístico, a leer también la poesía en Cubeba. Tiene 30 versos. Y está en la página 32 para los que ya pudieron adquirir, ¿verdad? Este es un saludo a nuestro querido Paraguay, Jajeí Bella. Xeretá Paraguay, Ñemomaite. Abaye Eboraitebe, Xeretá Amorase, Mishimine Erisite, Amomaiteita Chupe. Xeretá Paraguaymi, Omimbita y Yoyajaiba. América Neano Putaba, Tecoja y Boturoca. Butuje se oyereba y Botuja y Salpaba. También Botu demoraba, como por Xereta. De Tamire Oyeguá, Cabuja Yaboray. Muja oyayay, te cobeco no iresay. Guarajil amo de bater, o mi mija o desapeba. Xeretano yanuavo, o mojeño y te cobe. Paraguay tabarantú, hupu muja y yarantuba. Guapu te hipotuba, tabaguare cote. Amuñequeta y baile, cabija terebe. Abacuera o impute, te cualcu como barete. Ñajentuvo y purajei, crecumente ñaime, muñanguera oyeroku llave, purajei ñane bajete. Ñaicumbunga tucori, pepicu paraguayete, abei manda Jesús, soamu ajamaitu. Umimba ejeje, opama bella useba, kibele cosereba, himunanguera jeteba. Muñanguera ñemiso, oñemosaco ishipapo, tatacuario yatapu. Sopa Paraguay con el bollo. Cabo fuera ni payeva, pojaña naña ni pareteba, ñande fuera me llama, cuajuña ni paera. Tererebe mojaron usan, capi y gatija aguape, cocuro hueja tarope, ñambo uke juegue. Punabaí peguará, umi poja y lo iteba, doctorcito jaberbena, trae hazaña ni monguera. Mita güera y saraki, va capi o popopo. Palita coral ojana, piquichuela jatucana. Kire ume un bebé, o paisa guaguatia bebé, ura pururi un boyere, arasami ya popere. San Juan ara una jeyabe, hoy coyo a peruta, hipupura Juan, yanete pimu ya yahawa. Upebe, tatani bella hesa, gente pa a beja bebe, toro campil, pelota tata, hatatapui ari behasa. Urasile gamba, oyupi hasiriba, tatarentu pecudakai, teapupo capuba. Opaba be Paraguayua, o huericoi yero viaja, mumuru oyeguata, cacupeto yeguajejagua. Tu pasure oyerovia, yesu pequeno yemoya, o mombeuje milgasu, hambojusi gemipota. O guajevo Navidad, tu para ujeño y jagüe, mamaba y teu ayoa. Fuera oriente, Xeretá Paraguay, te cujay yo ya iba, por alcuje se añanduba, para chatuisha. Paraguay por aputori, peteí estaba por ahí, guaramaré mi cojaé, upete mi peje. Upete tato y mabe, hoy coyo aña de tu fuera, hoy sabe su fuera, Pedro Guarambaré. Guarambaré estaba igual, y ñaranduja y catupuriba, o más apupere iba. Se aguante nombre. Guaraparé tu chapue, Jesús yo hasta cuarente. Jogu muasu mi jogue, ya ni momaite y ya que bobe. Emiliano tabacue, upe baja e guaraparé, ya que cate japucuere, ya pupugo pucoe. Abañe e moraite, Paraguay guape como pete iba, momburu y bella ni moaguiba, guaramiñe e poraite. Pecha bebe xereta. Catu entero como ainda, hatu pame como moita, tatero basa a coyente. Pepe. Maite, no es ahora que saco a nave, yo me sale en ambalero como maite, y ma voy a ver. Bueno, Jacuaco ya de potero vive, amo mata, señeje, uperire.
de Mercedes y tu mamá y ya, o por ahí, que es. Página 31, pegó bajo. Acuaco y epotu, genio y curiche su peguana. Jajera y teme, mamá va a ser fuera peguana. Jajeripe ya con el epotu. Jesús, cuña guapa por ahí. Jesús Francisca Minero peguana. Cuña guapa ni conde, tu padre ni bo. Rejan cuba ni de Jesús mi, se por al Ora pipe ni conde, eres cual o papa, cuña guapa por ahí de Luana a mucha. Repollo llava tu paso, ne me mure en la cate, que se vere tirirí, acá tu entere mocuno. Cuña guapa por ahí se sumi marangatu, o pa ara rojayu, tu pare ni bo, abuye. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te tocaré, pues te diré que nunca olvidas dicha que allí feliz pasé, percibo aún esa fragancia que siempre da tu dejaré, llenándome de una nostalgia al recordar el Guarambaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín de arena, siempre por ti a mi suspiro, antes que mande a pensar para curar esa nostalgia. Debo beber en tu igual, cura de amor y de leyenda, recautivar al ocupar. Percibo esa fragancia que siempre da tu dejaré, llenándome de una nostalgia al recordar el Guarambaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín de arena, siempre por ti a mi suspiro, antes que mande a pensar para curar esa nostalgia. Debo beber en tu igual, cura de amor y de leyenda, recautivar al ocupar. De la emoción llena ella lleva la Sierra lugar. Guarambaré estaba por ahí. Sí. Inspirada siempre, ¿verdad?, en nuestra querida ciudad Guarambaré, en lo que ella representa para mí. Ya ella no se estaba por ahí. Y la primera poesía que gané en un concurso fue precisamente la obra que recitó Nayeli. Entonces, en homenaje a esa poesía, el libro se titula Guarambaré estaba por ahí,
que yo quiero entregarle este libro al intendente para la biblioteca municipal, para el deleite de la comunidad guarambareña, que puede venir y encontrar en la biblioteca, que ahora, por cierto, tiene mucha funcionalidad porque recibimos a muchos estudiantes, a muchísimas personas, y por eso le agradezco mucho a María y a Nancy también, quienes están siempre listas ahí para recibir a las personas. ¿Intendente? pero ya lo hago pues a ver el Diego, dejar a Selina, de familia, de vecinos, de cuñacuera, de nieto, a los papás, porque una hija de Guarambaré hoy le deja un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la comunidad. No es fácil escribir un libro, pero lo hiciste, lo lograste. Y los desafíos son parte de nuestra vida. Muchas veces fracasamos, otras veces lo conseguimos el éxito. Pero cuando uno tiene un buen corazón y tiene un deseo de dejar y hacer algo por la comunidad, siempre sale airoso. Y te felicito enormemente a vos y a toda tu familia por este gran logro que estás dejando a toda Guarambaré. Oye, esa es de comunidad de mujeres europeas. Estaba en Guarambaré. Realmente hablar de los procesos en nuestra vida es importante y en especial para los jóvenes. Un país es grande cuando valora su cultura, un país es grande cuando construye su educación, y ambas van de la mano. La educación nos va a permitir tener en el futuro jóvenes mejor preparados, jóvenes con más oportunidades en la vida que puedan hacer que nuestro país crezca, que nuestras generaciones tengan un país mejor, que tengan una mejor calidad de vida. Pero la cultura nos permite saber lo que somos nosotros. La cultura nos permite saber para dónde vamos, porque por lo menos vamos a saber de dónde venimos. Y los pueblos que no saben de dónde vienen no pueden saber a dónde van a ir. Y nosotros tenemos una cultura enorme, tenemos una tradición fabulosa y tenemos que estar orgullosos de nuestra historia. Relataba una poesía de la señorita que me antecedió de la noche de 1811, el 14 de mayo, en la cual los jóvenes, que aunque ustedes no lo crean, con 22, 23 años hicieron posible que nuestra patria sea libre e independiente. Y eso es parte de nuestra cultura y tenemos que valorar, y está plasmado. Escuché mencionarle en su poesía más larga lo que pasamos en Guarambaré, lo que vivimos con nuestra niñez, con nuestros padres. Eso es valorar lo que somos, es valorar lo que fuimos y es construir un futuro enorme. Realmente me siento orgulloso de ser parte de esta institución y de que hoy podamos dejar, a través del trabajo de la profesora Selina, un legado a nuestros hijos. Estoy seguro que en unos años, seguramente como tiene que ser, nosotros somos pasajeros, pero algunos jóvenes que nos van a suceder van a venir a leer esto y van a encontrar un libro con el cual sentirse orgulloso de lo que fuimos antes. Recordar nuestra niñez, recordar las cosas pequeñas que pasan en la vida, desde ver cómo una oruga, como una flor, nos inspira a valorar la naturaleza, nos inspira a valorar nuestra patria chica. Entonces, apreciados jóvenes especialmente, tómense el tiempo de leer, de aprender, porque con eso ustedes van a tener una vida mejor el día de mañana. Van a poder entender muchas cosas que pasan en el mundo.
van a poder conocer otros países a través de la lectura, otras culturas, otras costumbres, y estoy seguro que van a valorar mucho más lo que somos los paraguayos, porque los paraguayos tenemos muchísimos motivos para estar orgullosos. Si leemos nuestra historia, les puedo asegurar que van a estar más que orgullosos de lo que han hecho nuestros antepasados. No solamente van a estar orgullosos, van a tratar de emularlos, porque nuestro país está lleno de héroes civiles y militares que han hecho posible que el Paraguay sueñe con su grandeza y construya su grandeza. Y no solamente tenemos que buscar las armas para ser grandes como país. Ojalá nunca más tengamos que recordar un episodio en la cual mueran hermanos paraguayos, en la cual mueran nuestros hijos, nuestros niños. Leamos, aprendamos, apreciémonos, preparémonos para el futuro, y eso nos va a permitir tener la libertad y la independencia que se merece nuestra patria. Muchas felicidades, profesora, por dejar todo esto para la universidad. Muchas gracias. Chicos, profesora Celina se convida a de regalo. Trabajando que tenía sadera sopa y entonces como a veces está tu perdido. No trabajando torta, pensar calcular, se ve que dejar de tener madrugada, no te hace tan divina su algo. Se con su peja, esa alumna fue formación docente, que se dio oye por una nueva hay cual hay principios de como docente y más o menos me inspiré en esos principios. Le hice una acróstica. La secatu Curupay, mira porque se más bien es historiadora, pero maneja. ¿A usted piensa? Acróstico, profesora Blanca Celina Méndez Peguara. Blanca luna de fin de julio te vio nacer. La cuna con tierna sonrisa les hizo entremecer. Américo y Francisca, Chivacari de Muñeé, de Lorín, Antecatupurín, Aguán, Oyerure. Con los libros y maestros aprendió con abnegación a enseñar con amor y ofrendar con veneración. Copiosa en su lenguaje de lengua guaraní, en sus labios 1000 historias de arte o de umí. La maestra que partía a la escuelita la maestra ilusionada con los niños Chupeúa Haití. No tenía más que ganas o ego vitamini ambicionando un camino o atajamoa potí. Mundo de sueños y fantasías en sus poemas nos deleitaría. Nada la detiene y trabaja con ahínco. De Galopa, Vito, San Miguel y 25, entregada a su misión de poetisa afamada, suman las letras que escribe esperanzada. Muchas felicidades, profesora Celina.